creo que todo es como un camino que tú naces, transitas y te vas llenando de experiencia hasta que llega una obra de arte que tú vas poco a poco creciendo y aprendiendo. La niñez, imagínate, en el campo, sin posibilidades de nada, una ignorancia bastante, como eran los niños del campo antes, una escuela primaria sin mucho conocimiento general, una cosa muy básica ahí, sin libros. Yo siempre quería leer y entonces todo lo que siempre leía era lo mismo que creo que le llevo toda esa generación, muñequitos, historietas, que después tuve que aprender a leer, a conocer la literatura. Yo buscaba las tapas de los libros y decía que siempre venían los libros recomendados o los autores, no sé, a conocer a Dostoyevsky o no sé, a los clásicos y los escritores más importantes y eso. Entonces fui haciendo una cultura autodidacta ahí, pero que era alfabetizándonos. Yo creo que todos nos fuimos alfabetizando en esa época, los 60 y eso. Y los 70 leí mucho, metido en las bibliotecas y aquí había una biblioteca muy importante. O sea, yo vengo del campo con 12 años, 15 años, que nos mudamos para acá, para Matanzas. Mi padre vino a trabajar en una fábrica y mi mamá hacía ropa, cosía ropa para afuera. Fabricaba cuerpos, dice ella, fabricando cuerpos a las guajiras, que se llenaban de lentejuelas, una cosa que no se conoce mucho. Eran unos brillos, una ruedita de brillo. Y eso los fines de año y eso, las guajiras se llenaban de brillo para ir a las fiestas. Y mi mamá tenía que estar cosiéndola. Venimos a vivir a Matanzas ahí y entonces el mundo de adaptación a la ciudad fue espantoso para mí porque el mundo de campo era muy idílico, muy tranquilo, muy... Bueno, empiezo a estudiar allá en la Revolución, empiezo a estudiar en la Academia de Arte que había aquí, Matanzas. Y ahí un poco me descubro ahí, yo digo, ando buscando algo, ¿cómo decir? Yo pensaba, y yo decía, ¿cómo uno puede vivir en el campo ahí, eterno ahí, hasta que te mueres? Yo, años después me di cuenta de que la gente disfruta eso. Yo era el que estaba perdido, que no le encontraba sentido a eso, pero después voy pensando que la gente que cultiva la tierra siente un amor por eso igual, o que trabaja en una fábrica, o que trabaja en cualquier lugar, o el cocinero que cocina. Todo el mundo tiene su objetivo y su realización personal en cualquier cosa. Yo dibujaba en el campo, dibujaba las piedras, dibujaba las matas y todo eso. Medios precarios ahí que había, yo no entendía nada de eso. Pero cuando descubro las posibilidades de una escuela con todos los materiales, con profesores, con esculturas, con cosas, digo, esto es la maravilla, encontrar algo que uno podía realizarse, es como llegar a un sueño. Y entonces ahí empecé a estudiar ahí y a relacionarme un poco con la cultura y a leer mucho, a leer. Después entré al servicio militar y entonces ya dibujaba caricaturas. Yo quería ser pintor porque la caricatura era un arte menor, eso era algo siempre imaginado, siempre ha sido un poco imaginado. Es como que los pintores le tienen envidia a los caricaturistas porque los caricaturistas salen todos los días en los periódicos y ellos nunca salen. Pero la caricatura es difícil. Entonces en el servicio militar me dediqué mucho a hacer todo tipo de trabajo, dibujo y eso. Pero con la caricatura me era mucho más cómodo dar mensajes de propaganda, de cosas. O sea, no era lo mismo decirle al tipo que tenía que limpiar el fusil, el tipo metía baqueta ahí y salió un ratón por el otro lado. Entonces el jefe de la división ese me dijo, todo me lo hace con monito, como decían ellos. Orientales le dicen monito a las caricaturas. Y entonces empecé a todas las cosas que hacía, las hacía con los monitos. Empiezo a enviar caricaturas
a Juventud Rebelde. Y mando a un salón de aficionados de Palante y gano el primer premio ahí. Y entonces el Sable me invita a La Habana, al periódico, a estar ahí 20 días, 25 días. Y cosas insólitas, el servicio militar me autorizan ahí. Y cuando yo entro al periódico, yo nunca había visto ni cómo se hacía un periódico, ni nada de eso, ni cómo se trabajaba con tinta china. Entonces ahí conocí a Posada, Nuez, Padroncito, Padrón, y gente ahí que dibujaba y eso, y digo, y veo cómo dibujaban, ya empiezo a colaborar asiduamente con eso. Posada me decía, tú mandas las caricaturas por libra, un paquete, digo, yo no quiero ser, si voy a hacer caricatura debo ser lo más digno posible, ¿no? La caricatura es muy difícil, la caricatura es estresante, porque tiene que... El dibujo no, el dibujo tú lo haces ya cuando tienes una práctica, el dibujo muy elemental, que también tiene su gracia, ¿no? Trato de hacer el muñequito, ese clásico estilo americano, ese, sino que tenga personalidad. Yo una vez, mi mamá me dice, ¿y tú estás hablando solo? Y digo, no, están hablando los muñequitos, porque yo trataba de darle a ese simple muñequito su personalidad con el chiste, ¿no? Pero entonces hice muchas caricaturas y es muy estresante porque tienes que pensar primero, manejar mucha información, y ya llegas a tener como un olfato, cuando tú sientes que algo está desajustado, que hay un chiste en eso. Es como los boxeadores, ¿no?, que tienen a distancia. Ese fue mi oficio, dejé de pintar, nunca pinté más, salvo algún cuadro así aislado por ahí, pero bueno, como un trabajo. Y gané numerosos premios y premios internacionales, un gran premio en una Bienal Internacional en Bulgaria, en Gavro, y premios en Suecia, en España. Yo hago aquí el editorial del periódico Girón toda la semana. Dice que es lo mejor que tiene el periódico. No, trato de mantener la caricatura política de aquí del periódico siempre. Durante años fue un compromiso con el partido aquí que me planteó que colaborara con el periódico, entonces digo, está bien, yo le hago las caricaturas. Y otras colaboraciones me piden de cualquier lugar. Y en la asamblea, yo fui diputado, ahora termino 15 años, 3 mandatos de Asamblea Nacional. Yo hacía muchas caricaturas sobre la bobería que a veces plantean la gente y eso. La caricatura pierde espacio porque no hay periódico. Realmente es muy poco espacio el que le dan. Caricatura es... Nosotros llegamos a tener un equipo, el DDT, de lo mejor del humor gráfico en Cuba. Era Tommy, Carlucha, Jubel, siempre se ganaban premios internacionales y como que hicimos el humor del socialismo, más intelectualizado, sin esa propaganda a veces banal, el chiste, sino intelectualizando el gusto. Fuimos ayudando a que el humor fuera más intelectual, de más pensamiento. Y por eso fue muy importante. Aunque a veces, recuerdo una vez que le llamaron al subdirector del periódico, lo llamaron al Comité Central y le dijeron, esta publicación parece hecha en Miami. Dice, Cuesta, ¿cuál Cuesta? Que era dice, no, yo soy el responsable, porque yo soy el que lo apruebo todo eso. Pero a los 3 meses le dan un premio internacional en Italia a la revista como la mejor publicación política del mundo, según los italianos, eso es una institución italiana. Entonces nos invita a ese personaje del Comité Central a comer. Y yo le dice, porque la publicación de ustedes que es muy buena, digo, pero hace 2 meses usted dijo que esto parecía hecho en Miami. Y dice, es que tú no eres dialéctico. Dice, no, que al final el hombre se fue. Era el departamento ideológico. Nosotros teníamos mucha libertad de trabajo. No teníamos compromiso, salvo el compromiso que nos
imponíamos nosotros, ¿no? Cada uno por su rumbo iba creando, como una fábrica de creación ahí. Todos nos fuimos desarrollando ahí, haciendo un humor muy sólido, que le enseñábamos a la gente que en el socialismo se puede hacer humor. Bueno, siempre los extranjeros te dicen, pero ¿cómo humor en el socialismo? Digo, sí, en el socialismo es aburrido, pero la gente se ríe también de vez en cuando. Y entonces le demostramos que se podía hacer un humor con calidad y muy internacional y muy local y muy costumbrista, y de todo trabajamos mucho. Fue la época de oro del humor, pienso yo, en todos los años eso que duró. Además eran 300.000 ejemplares que se tiraban. O sea, tú hacías un dibujo y salía, o para el diario, periódico, hoy es muy difícil porque tú hacías un dibujo y salían 300.000 ejemplares. Yo decía, si cualquier pintor, Da Vinci, Miguel Ángel, tú le decías, dibújame ahí que van a salir 300.000 ejemplares por la tarde, sería para ellos una cosa mágica. Era mágico realmente. Tú dibujabas y salía a todo el país. El humor lo fui aprendiendo. Todavía es muy difícil. El humor es un triángulo, ¿no? La víctima, el que lo disfruta y el que lo hace. Entonces, en el socialismo la víctima tú no la puedes aplastar, tú no puedes aplastar a alguien. Entonces, eso nos ayuda a ser mucho más educativos. Es atacar a los demás y matarlo, como se usó en Cuba, en la pseudo república, como un instrumento de atacar, de hacer política, era un instrumento más. O sea, un caricaturista que tenía un personaje que se llamaba el Reyecito Criollo. Durante años de la República, él hacía eso, era una tira. Y el presidente de turno ridiculizaba. Después en los archivos ahí se encontró que ese caricaturista tenía 14 sueldos del Estado para que hiciera eso. Era como dar una imagen de democracia, y que el humor se usa mucho de tiempo del Imperio Romano, y ese más atrás, para ridiculizar a las personas, atacarlas. Si a Martí le dicen Pepe Ginebrista, si al otro, los españoles lo usaron mucho con Maceo, con Martí. Y en Miami se usa mucho atacando a los dirigentes, los mismos Chávez, a Evo Morales. Es un arma muy poderosa porque la gente lo asimila mucho el humor. Todo tiene su encanto, pero el humor es el estrés. Tienes que pensar, buscar. La pintura es la felicidad. No tienes que romperte la cabeza buscando información, buscando eso, sino que es como un placer muy distinto. Pero la magia de publicar, eso no te lo quita, no se supera de tú dibujar y verlo publicado. Eso cuando uno entra. Es como la cerámica, que tú la ves dibujada aquí en una queso, y cuando sale, sabes que va a ser eterna porque es algo que se queda ahí. Con un matrimonio en La Habana, dibujaban sobre cerámica y me invitaron, ¿por qué tú no vienes aquí? Te pones? Entonces yo dibujaba los chistes, mismo que publicaba, los dibujaba en platos y eso. Pasaba mucho trabajo, pero ya cuando ya llego a un mercado, empiezo a dibujar otras cosas. Digo, ¿qué hago? Digo, bueno, lo único que sé hacer, que son los campesinos, eso que yo conocía. No es el campesino ese humillado, es un campesino idílico, enamorado, machista, mezclado con la naturaleza. Eso me decía un portugués. Me dice, tu pintura tiene mucho que ver con la revolución. Digo, ¿por qué? Si no son milicianos. Dice, porque son gente muy feliz, poéticos, enamorados. Y el campesino no es así en el mundo. El campesino en el mundo es una gente humillada, analfabeta. Digo, dice, tú no te das cuenta porque tú lo ves ahí y ustedes están acostumbrados a ver eso. No hay campesinos ahora que andan con celulares y eso, pero yo le digo a la gente, los únicos guajiros que quedan son los que yo pinto. Pero yo siempre veo el campo como una cosa de paraíso.
tranquilidad. La naturaleza es, yo voy al campo de tiempo en tiempo, alguna vez, pero sé dónde están las piedras de cada lugar, los árboles, los lugares, los caminos, todo lo tengo en la memoria de niño, ¿no? Donde pescaba en el río, donde pescaba, el olor a la caña, había un central cerca, el olor del azúcar. La cerámica para mí es un juego, no es un cuadro que tú matices por acá, matices por allá. La cerámica es como la experiencia. La caricatura tiene que pensar, buscar. La pintura, pues pintar buscando colores, matices. Y la cerámica es más noble. No tienes que pensar ni tienes que pintar como tal, sino que dibujas y aplicas tu experiencia. Son tres cosas. La caricatura, lógicamente, debe tener su espacio porque es parte. Y además, esa es la frase famosa esa, una imagen vale por tantas palabras. La caricatura es un vehículo de comunicación muy fuerte y muy comunicativa. Todas las personas la disfrutan. Yo hago una simple caricatura y las personas me dicen, lo primero que veo en el periódico es la caricatura tuya. Bueno, digo, sí, porque estás en la portada del periódico. Dice, no, compadre, porque es que tú miras y ves el dibujo y inmediatamente vas a ver el dibujo, o como la gente que miraba la bohemia por la parte de atrás para verlo. A veces no necesita ni siquiera conocer el idioma, uno entiende casi la caricatura en cualquier parte, es universal. El humor es una necesidad, creo, y un acompañamiento a cualquier idea que tú quieras transmitir, es muy fácil. Yo trabajaba mucho, situaba, yo decía, para burlar la censura, ponía a la gente en Grecia o en el oeste. El humor gráfico es una necesidad, creo, de cualquier publicación. En primer lugar, refresca, ayuda, desencartona a veces un artículo y es un vehículo de educación, de crítica, de disfrute también, de atractivo. Y nosotros fuimos trabajando con el humor gráfico cuando ya se fue culturizando el país. Tú podías hacer un chiste con Ulises y la sirena, que la gente sabe qué cosa es Ulises, o Arquímedes. Yo una vez hablaba con un caricaturista centroamericano y me dice, yo no puedo hacer un chiste con eso, ahí nadie entiende nada de eso, porque la cultura del país no llega a eso. Y entonces aquí nos dábamos cuenta que la sociedad iba alcanzando un nivel cultural que podía entender un chiste y disfrutarlo con una dosis más intelectual y el mensaje mucho más culto. O sea, creo que ayudamos bastante un poco a culturizar el país. Yo trabajaba para 11 publicaciones a la vez, semanarios, temas culturales o revistas o periódicos o diarios. O sea, aparte del trabajo, trabajaba a veces publicaciones extranjeras de Colombia, de México. Yo trabajaba mucho. Yo ahora estaba leyendo un libro de Eduardo Galeano, se llama Espejos. Digo, qué maravilla. Si yo trabajaba en los periódicos, ilustraba parte de ese libro porque tiene un sentido del humor muy agudo. Leí muchos trabajos periodísticos de Hemingway o Carpentier, y eso te ayuda. Martí te ayuda a ponerte, no a la altura de ellos, pero a que tu trabajo tenga un rigor con esa forma de llegar, de pensamiento, ¿no? Que es lo que todo el mundo aspira a hacer, un trabajo de pensamiento y que sirva de ayuda a mejorar la sociedad, a hacer lo mejor en el mundo. El humor que yo hice siempre era en función de eso, la frase de un mundo mejor es posible, ayudar a que ese mundo sea mejor. Yo soy el primer espectador de mi dibujo, soy yo. Yo tengo que estar bien con ese muñequito que no se ponga bravo conmigo. Pero siempre los quiero, ¿no? Y trato de poderle transmitir a ellos lo que yo quiero dar.